Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí otra vez en Esta Vaina No Tiene Nombre. Como en el podcast anterior nos fuimos mucho con las comiquitas y realmente no hablamos sobre el tema vintage, hoy vamos a tratar ese tema como para zanjarlo ya, ¿no? Para dejar todo listo, exactamente. Sí. Y esta vez no estamos solos, esta vez tenemos un invitado, el señor Hendrix Abreu. Preséntese, señor, y diga sus redes sociales. Tal vez pongamos aplausos así, pero no prometemos nada. No hay presupuesto. Y bueno, las redes sociales, Hendrix Abreu 840, Instagram y Twitter es igual. O sea, fino. Nos presentamos aquí otra vez. Aquí estoy, Maywell, @pizzaseñor en Twitter, LeMaywell11 en Instagram. Y bueno, si me quieren seguir en el Facebook, búsquenme. A ver si les pongo el reto. A ver si me encuentran. A ver si me encuentran. Tengo una foto de Beach Boy 100% real, no fake, en la foto de portada, así que los reto. Yeah. Por aquí estoy Nicolás Suárez. Ya saben, Suárez el Nicolás en Twitter e Instagram. Y pues en Facebook no me buscan porque me da ladilla. Bueno, para zanjar con el tema de las comiquitas, el señor Nicolás va a hacer unas menciones especiales de las comiquitas más icónicas de la época, ¿no? De las que exacto, de las que no hablamos. Exacto. Entonces, una de esas es Campamento Laszlo, Isla del Drama, Hey Arnold, Llegó al Recreo, Billy Mandy. Las de Warner, que son Fenomenoide, Animaniacs y Pinky Cerebro. Ren y Stimpy, Los Castores Cascarrabias, Mansión Foster, Jimmy Neutron, Invasión Sim, Cat Dog, Monstruos Reales, Meilu y Doc. La gloriosa de Cartoon. Bastante, no se puede decir que no vimos comiquitas de carajitos, sí, la verdad. Y aparte pues también tenemos por aquí a Tablón, pues recuerden que Tablón no habla y Jimmy también está por ahí, pero Jimmy no puede hablar. Sí, estamos aquí con otro de los integrantes del crew de Esta Vaina No Tiene Nombre, pero está un poquito lisiado, entonces él va a estar aquí acompañándonos, escuchando la transmisión. Y con Tablón. Con Tablón, el señor Tablón. Ahí escucharon al señor Tablón. Ahí escucharon el ruidito. yo creo que le vamos a tomar foto a Tablón y la vamos a montar en las redes muy pronto, para que estén pendientes. El hashtag de este segundo podcast, hashtag Tablón. Sí, hashtag señor Tablón. Hashtag señor Tablón, EBNTN, ya aprendí a deletrear. Con 23 años aprendí a deletrear. ¿Cuántos podcasts para esto? Como unos 4. Ok, bien. Bueno, hablando un poquito de las cosas vintage, tendríamos que hacer referencia al cambio tecnológico, ¿no? Porque nosotros que somos la generación del 90, que de repente estuvimos con las últimas de Nintendo y las cosas analógicas. Bueno, yo considero más que todo, pues podríamos comenzar por los cambios socioculturales que vivimos, porque somos niños del milenio, pues. O sea, ¿cómo cuáles? El milenio. Más que todo. Milenio. El milenio, man. O sea, realmente nosotros aquí en Venezuela somos millennials, porque aquí llega tarde todo, entonces bueno. Sí, bueno, eso también es verdad. Aquí llega con delay la vaina. Sí. El cambio sociocultural. Sí. Cambios socioculturales. Coño, el Walkman al Discman. Su madre cambio. Coño. Sí, yo me acuerdo que cuando uno era carajito siempre salían las promociones estas, ¿no? En los álbumes que sí, de Panini y toda esa broma. Por lo menos cuando salió el Play 1, que esa vaina era como que el boom. El boom del momento, que la gente como que todos querían tener un Play 1, pero simplemente había gente más pobre que otra. Sí, totalmente. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Bueno, que estaba en esos momentos también estaba Nintendo 64, la Dreamcast. La Dreamcast. ¿Y cuál era la otra? Bueno, el Nintendo 64 era un tripeo porque los juegos de Mario eran muy brutales. Bueno, yo me lo pasé jugando Smash Bros. Uy, el Super Smash fue el Sugar Daddy de los juegos en esa época. Por cierto, los que usaban Kirby son gays. Sí, eso es como el Rugal de los 90. De pana, qué malditos. Bueno, y ¿cómo es? Los Walkman y los Discman. Yo me acuerdo que eran el VHS y el DVD, güey. Yo usé mucho VHS. Yo también. Yo vi El Exorcista en yo VHS. no, porque era pobre, güey. Cabe resaltar. No, yo sí, bueno, yo tenía la colección esta, que era como el Netflix de la época, ¿no? Que eran las colecciones estas de VHS. Sí. De las películas de Disney y toda la broma.
Que venían como empastados así arrechos, que tenían como hasta almohadillas. Ajá, todo, y tenía la vaina holográfica, que uno, en esa época uno veía vainas con el holograma chimbito, las calcomanías, no decía nada, esta vaina original. Sí, marico, ¿te acuerdas la película esta de Pokémon 2000? ¡Ah! Esa fue arrechísima. Esa fue el boom en esa época. Yo odié toda esa vaina de Pokémon en películas de vaina, pues, no sé, lo siento. Lo siento por odiar esas cosas. Tranquilo, siempre hay un hater de la época. Sí, relajado, pues. Siempre hay alguien que no tenía cable. ¡Oh! ¡El señor Tablón sabe hablar! Ojo, cuidado que Jimmy va a hablar. Sí, el señor Tablón y Jimmy se están... Bueno, ahí van. Él está lisiado, la verdad tuvo una picadura mortal de un bicho desconocido en un dedo y casi lo pierde. Pero gracias a Dios. No me afecta nada con el habla, pues, pero no quiero hablar con ustedes hoy. Qué fuerte, men, qué fuerte. El señor Tablón es un poco... A mí me impactó, aquí volviendo al circunstancial. tema, porque ahorita que dicen lo de los Wallman y los Dickman, a mí se me había olvidado completamente esa vaina. Yo recuerdo que yo llevaba Wallman para la escuela todos los días, por eso es que no copiaba nunca. Yo sí me acuerdo era que los veía todo el tiempo y que no, llena el álbum y... ¿Cómo es la broma? Es como 2 bolívares, una cosa así, que había que dar. Sí. Y el álbum lleno y a uno le daban premios, que me acuerdo que en ese tiempo yo estudiaba en una escuela que ahorita es bolivariana. Sí. Y, Bueno, y todas las escuelas son bolivarianas. Y me acuerdo, bueno, me acuerdo que en ese tiempo, pues, bueno, yo no sé si tú te acuerdas, porque yo estudiaba en la misma escuela que No el sé, señor marico, Henry. yo era pobre, yo tenía una rocola que escuchaba radio todos los días, weón. Eso eran ustedes los burgueses de la época. No, pero lo yo siento. digo los rumores que se formaban, ¿no? De que no llene el álbum porque entonces si lo entregas se lo van a robar. Exacto. Eran vainas así, entonces uno, así como ya tenía todo el vicio de que tenía su montaña de barajitas repetidas, que esa era otra vaina de esa Sí. época, las barajitas repetidas. Los tazos también. ¿Cuántas barajitas de esas no estará un minuto de silencio por las barajitas quemadas en casa? Bueno, yo nunca las quemé, O las yo que las las cambiaba. Yo las cambiaba siempre. No, pero siempre había gente que hacía locura, siempre hay gente loca en este Pero es mundo, que, brother, también los premios de muchos de los álbumes de barajitas esos eran muy mierderos, weón. Sí. Y que sea un juego de olla, O sea, un balón de básquet, Oye, ¿qué es pero esa mierda, en weón? ese tiempo un juego de olla por un álbum, verga. Ah, yo no sé, pero es que la gente gastaba mucho dinero en esas vainas y después los premios eran como que, coño, cómprate con la plata que gastaste una pelota y deja de estar coleccionando figuritas de mierda, o sea... Ay, pero a mí me gustaba mucho coleccionar esas figuritas, Sí. men. Es Desperdicié. una adicción. Bueno, no es un desperdicio, es una inversión en niñez. Sí, de Yo, por ejemplo, por ahí debo tener las montañas de cartas de Yu-Gi-Oh! Y Sí. de Bueno, Pokémon y o de sea, toda esa broma. es que yo sea hater en todo ese pedo, porque yo también coleccioné un álbum, me acuerdo, que era de Pokémon, que todo el mundo coleccionó ese momento, entonces me sentía feliz porque fue el primer álbum que... Pero después de todo me supo a... Ajá, pero Día- yo- reclamaste el premio al menos. No, ni siquiera lo No, yo llené. creo que ya Siempre faltaban 2 cromos que a todo el mundo le faltaban, hasta que no, dije no, que esto es una estafa, güey. No me jodan, Esto es una estafa. No me jodan. Yo llené como 3 álbumes y gracias a esos estúpidos álbumes... pero es que también me dan premios de mierda que si monopolios todos. No, yo creo que ya Becerros acabo y de todo feo, descubrir güey. cuál es la verdadera razón del odio de Hendrix hacia los álbumes. Yo creo que era por eso, porque siempre le faltaba una barajita. Sí, Todos tenemos un pana que siempre le faltaba una barajita. Sí. En mi caso me pasó nada más con el álbum, bueno, yéndonos un poco a una era no tan vintage, con el álbum Panini, el del Mundial. ajá. Ah, Yo Ah, eso no. los llené... a mí me da rabia esa vaina porque, o sea, la gente compraba sus cromitos, pero uno tenía un amigo que siempre era exagerado en sus Que cosas. compraba ¿no? las cajas. Que de una vez, de que compraban el álbum, le compraban 3 cajas Sí, y marico. como que, cónchale, o Sí. sea... Es que bueno, el álbum Panini, el del Mundial, es un vicio más de adultos que para niños. Sí, hay que exacto, estar eso claro es verdad, en eso, eso es porque verdad. mi abuelo era un viciado con esa broma. Eso De es hecho, si hubiera la posibilidad de comprar más álbum Panini, estoy seguro de que los compraría. Pero es que, Compraría por marico, caja. también el precio del sobrecito de Panini era burda caro. O sea, yo me acuerdo que costaba como 5 bolos. Y en ese momento 5 bolos me podía comprar 5 sobrecitos de Yu-Gi-Oh, weón. Sí, Yo como que prefería comprar Yu-Gi-Oh. Pero a mí me da Pensando risa, con el estómago como 2 empanadas y un refresco. Sí, a mí también. me da risa que los de Yu-Gi-Oh decían que esas cartas eran del diablo, que podías invocar a Satán. Eso que- también es muy que- vintage. Eso también es muy bien. Las maldiciones satánicas. Sí. Sí, La güey. verdad. Los mitos urbanos. Me disculpo si de alguna forma estratosférica, cósmica, mística,
una señora llegue a escuchar esto, porque usted sabe que la mayoría de las señoras, por lo menos aquí en Venezuela, son muy religiosas. Sí. Pero, pues... De hecho, aquí en algunas casas hay botellitas con la figura de la Virgencita donde uno puede poner agüita bendita. Ay, ya va a decir que, ya va a decir que es mi casa. Sí. La Virgen de la Guadalupe. Sí. Pero en ese tiempo yo me acuerdo que a todo le decían que era del diablo. Sí. Uno se ponía que si con las carticas de Pokémon, nada, eso lo va a poseer. Por lo menos en mi caso, en la escuelita había mucho este rumor de la mano peluda. Sí, bueno, es que ya va, brother. Yo no sé por qué en todas las fucking escuelas de Venezuela siempre hay una puta mano peluda. Siempre se construyó la escuela en un sobre un cementerio cementerio. o una plaza de toros donde mataron a un torero o sobre una morgue de algún hospital. O en alguno de los auditorios había un muerto. Exacto. O estaba la Una Sayona. esta, O un hospital simplemente- psiquiátrico. Esa es la más... O sí, o la más heavy es que la escuela está al lado de un barrio y pues matan a los estudiantes. Bueno, pero Ese era mi caso. esa es la más real. Ese era mi caso. Muchas veces, por lo menos cuando jugaba yo en mi caso con Yu-Gi-Oh, era mi abuela detrás. Esa vaina es del diablo. Sí. Va a tener que rezarse unas cuantas Ave Marías Sí, para curarse ese pecado de esas carticas. No, pero otra cosa que me daba mucha risa porque Era antes así, como era había así. tan poca información salían los comunicados como que de vainas así, las cadenas de WhatsApp, pero o sea, en papel, pues entonces la gente Ay, se sí. leía esas vainas que si la profecía del 666 de 2006 que hay que poner unas vainas. Eso también era una vaina muy vintage. Las Sí. cadenas de WhatsApp en el En periódico. el periódico. Siempre salía en el periódico. Que si no salía en Mundo Insólito, salía en algún otro. Ajá. Un artículo dedicado. ¿Se acuerdan de la sección para adultos de los periódicos donde uno podía llamar a prostitutas? Oh. Sí, siempre era que sí, chicas Laura o vainas calientes. Ajá. ¿Quién llamó para eso? Aquí, Bueno, siendo mi- sincero, pues. Mi primo hacía muchas cosas de esas, o sea, era tan que ¿Qué agarraba, hacía? llamaba, mandaba pizzas a los vecinos y después nosotros veíamos a los vecinos como decían, no, fuera de aquí, yo no he enviado pizzas y vainas así, burda de niños, pero pobres pizzeros y pobre gente, o sea, le pido disculpas por... Ajá, pero hacer al menos esa ustedes se llamada, comían las pizzas. No, las mandamos para putear a los Qué vecinos. idiotas, pero- marico. Era una estupidez, weón. O sea, si ustedes no sacaban partido de esa mierda, era una Nah, yo idiota, sí, weón. a mí, yo sí me apoyo porque Mala me da mía. risa, pues. Me da risa ver a los vecinos que, pero yo no pedí esto. Pizzero de mierda. Pero, marico, esa No. pizza se desperdiciaba, Lo que weón. pasa es que uno como carajito también hacía muchas infantiladas, así, bromas que en realidad eran infantiladas, así Sí. que si de repente uno tocaba la puerta, tocaba el timbre y uno se iba detrás a esconderse y que salió el mariquizo. Sí. Y era como que, Y uno mira. se cagaba la risa, pues, y los adolescentes en la época pasan y que niños de mierda. Y viene que, yo no quiero ser nunca así como eran ellos. Entonces, cuando llegamos a la adolescencia, nos convertimos en lo que juramos destruir. Ajá, hablando de todo esto, ¿se acuerdan de la llegada del internet a sus vidas o a nuestras vidas? Mira, yo, la llegada del internet, yo tengo que ser sincero en este caso, porque yo hoy en día soy ciudadano de internet, entonces no puedo imaginar mi vida sin el internet, pero hubo un momento en el que yo no usé internet, que me acuerdo que mi papá me llevaba para la oficina de él y era jugar con el pinball Ajá. el de La Windows, computadora, el de claro. toda la vida. Claro, clásico. El sonidito este de... O sea, Yo me vicié, me acuerdo mucho que me vicié mucho esa vaina y no me acuerdo realmente cuándo llegó el internet a mi vida. Sé que me la pasaba mucho en los ciber, Sí. pero Ya directamente... vamos para allá, pero ya vamos para allá, ya vamos para allá, ya vamos Ah, para bueno, allá. sí. Bueno, sí. Señor Hendrix, ¿cuándo Cuando- fue la llegada del internet a su vida? cuando llegó el internet como tal, que la primera vez que tuve una computadora personal Ok. con internet, que yo dije, cónchale, Ya está muy viejo para la gracia. ya habían pasado muchos años de que Ya se había hecho su primera paja. Sí. Sí, exactamente. Entonces, pero fue una vaina muy genial porque yo dije, ya tengo internet, ya todo el mundo pagaba internet y esto y lo otro, pero ya uno se sentía satisfecho, pues esas necesidades de, como decir que no tuvieses agua y te llega el agua y, bueno, o sea, así fue para mí el internet. Claro, lo que pasa es que muchos de nosotros pues, no teníamos los recursos económicos como para tener computadora en su casa y además internet. Claro, que en esa época el que tenía computadora... Sí. Nada más el hecho de tener computadora era una vaina muy arrecha. Bueno, yo tuve computadora desde los 7 años. Bueno.
Sí, me acuerdo que cuando esa época decir que tenías un Pentium 3 era como ahorita decir que tenías que tener un i9, una broma así de novena generación. Tenía un Pentium 4 para esa época. Ah, broma. Bueno, mi papá me acuerdo que también se armó una Pentium 4 para esa época. Ahora con lo de internet, vamos con los cyber en nuestras vidas. Porque nosotros éramos niños de cyber, porque claro, o sea, yo tenía computador en mi casa, pero no tenía internet en ese momento. Pero cuando llegaron los cyber, creo que éramos los más viciados en nuestras cuadras, al menos. No sé qué opinan ustedes. Yo me la pasé jugando Counter, weón. Yo llegué a los cyber porque un pana me invitó a jugar Counter y pues yo no sabía y le dije, nadie compra este, me ponga usted, ve, traes uno y compra ese, oh. Y entonces jugaba así. Mi primera vez en un ciber fue con 7 años, creo. 7, 8 años, más o menos. En Valencia. No, lo mío fue aquí en Mérida. Porque aquí en Mérida yo tenía Play 1. Coño. Y yo era un viciado del Play 1 y tenía computadora, pero no tenía internet hace tiempo. Yo siempre he pensado que las personas que tenían consola en sus casas eran unos malditos, weón. Gracias. Porque uno como que lo invitaban a jugar y era como siempre Gran Turismo. Gracias, se agradece. Lo ponían a uno que jugar y que Gran Turismo y ellos empezaron No, en mi caso yo tenía una frustración porque yo tenía la Play 1, Ajá. pero había un vecino que también tenía la Play 1, pero ese carajo, el carajito para la época era de papi y mami, ¿sabes? Okay, era el que tenía los juegos. Pues. A la verga, como 400 juegos, una broma así, Ustedes por exagerar, pues. ¿Se acuerdan de los FIFA y los Win Eleven del Play 1? No, los Win Eleven, los FIFA eran como el vicio de todo el mundo, pues era como, no sé, el Counter también, o sea, se equipaba como que con Counter hacía... Bueno, pero para terminar aquí, disculpe que lo interrumpa, para terminar ahí la historia del pana, resulta que el pana le compraban el coñazo juegos y él siempre lo invitaba a uno para darle palizas en los juegos. Sí, de verdad. O sea, de hecho así como haces tú hoy en día con FIFA 18. Sí, señoras y señores, aquí nuestro amigo Michael es una de esas personas que nos invita aquí a su casa a jugar FIFA 18 y nos da controles malos para perder. Es que crecí para saber qué era lo que se sentía, bueno. Cuando uno era carajito era peor, pues, porque el pana se jugaba sus 800 horas y uno llegaba así, le daba el control así todo nuevo y que no, pero yo no le voy a decir cómo se juega. Sí, y a uno le hacía el combo, el triple combo, el ulti toda mierda y uno ni siquiera hay que, a ver. ¿Se acuerdan de Tekken 3, Mortal Kombat de Play 1? Tekken 3 fue un vicio muy... Tekken 3 era el trending topic de la época. Bloody Roar. Yo tengo una anécdota muy graciosa con Bloody Roar. Recuerdo que yo era muy viciado en la Play, pero para ese tiempo ya estaban los emuladores de Play 1. Ajá. Y estaba el Bloody Roar también para PC. Uh-huh. Y me acuerdo que llegó un día un primo a mi casa a jugar, un primo mayor, y yo le di una paliza, pero paliza gitana en el Play. Y de repente el chamo viene y me dice, no, mire, venga para mi casa y jugamos en la PC. Ay, Dios. Puede categorizarse como una violación. Sí. A mí no me gustó lo de Roa porque sentía que, verga, siempre los ulti eran muy brutales y entonces uno se sentía muy coñaseado y humillado. Diga la verdad que no le gustaba porque usted no lo sabía. Y también que no lo sabía jugar, pues, entonces... Porque lo gracioso es que en el Bloody Roar habían dos versiones del juego. Sí. Una, la original, con la que sí te sacabas los combos ahí, fundiéndote el control, dándole a todas las teclas, y el otro con el que nada más le das al R2 y salía la vaina sola. Ajá. Y como que, me siento vacío. Sí, exacto. Después de jugarlo así, tú fundiéndote todos los controles, viendo las guías, porque para eso existían las guías, pero era que si... Uno tenía que comprar las revistas. Emudesc. Sí. La revista de Mudesc y toda esa broma que salían los trucos y entonces uno fumándose los trucos y que toca darle derecha, izquierda, cuadrado, triángulo, Sí, abajo, sí. atrás y triángulo y X y Total. se acaba el control y tú sacas la ulti y bueno, calidad, pero ya no tengo control para jugar. De verdad. Muchachos, hablemos sobre la televisión y la música de nuestra época. También entra la radio. La televisión y la música de nuestra Yo época. he sido consumista de radio durante mucho tiempo. De hecho, yo escuchaba La Parada de la Mañana desde que salió originalmente con el line-up original en el Walkman en la escuela, y por eso era que no copiaba, por verle pasármela escuchando La Parada de la Mañana cada rato. Pues en mi época de niño, no fui muy musiquero. La verdad es que yo nunca he sido muy musiquero. Okay. O sea, yo escucho la música y me la tripeo, pues, pero no ando pendiente de quién la escribe ni nada de esa broma. Pero en mi época de niño,
siempre fui muy metalerito porque mi papá era muy de Metallica, Ok. de Pantera y todas esas bromas antiguas MTV. y estaba acostumbrado ya a escucharlos. Pues no, él tenía los discos. Ok. Teníamos el reproductor este que era radio a la vez Ajá. y era todo el día, aquí se escuchaba mucho, por lo menos en mi casa, se escuchaba mucho metal y toda Ok. esa broma. Pero la primera banda así que escuché yo por mi propia cuenta fue Gorillaz. Ok. Mi mamá, Sí. me acuerdo que mi mamá me compró el disco y yo a la broma repetí esas canciones hasta que me Hasta la enfermé. inmundicia, Hasta exactamente. o sea, llegó un momento en el que mi papá se arrechaba de estar en la casa porque yo era todo el día con Gorillaz. Pero el mismo disco y Engorilado. la misma ¡Ey! El mismo disco y las mismas canciones todo el día, todos los días hasta que Sí. me enfermaba, weón. Bueno, en mi caso fue muy particular porque mi papá antes de ponerme a escuchar música, pues me dio una batería, entonces, cónchale. Yo antes de saber de música, pues ya tenía un instrumento, entonces, o sea, me acuerdo que él se colocaba y decía, vamos a tocar y la vaina, y yo, bueno, ¿qué vamos a tocar? Después, chan, cachan, cachan, chan, chan, cachan. Bueno, Nirvana, o sea, imagínate un carajito de 8 años escuchando esa vaina, intentándola tocar, es una vaina muy... Metiéndose perico también. Sí, o sea, después fue un ambiente muy distinto porque me la pasaba rodeado de otras personas que son mis primos y entonces ahí me empezaron a contaminar de reggaetón. Es que en esa época el reggaetón, El reggaetón era una vaina muy... Sí. Lo que pasa es que también hay que... Es que nosotros también hay que valorar- vivimos la transición entre Exacto. el metal, el hip hop al reggaetón. Es que nosotros vivimos muchas transiciones en general. Sí, O bueno. sea, nuestra época fue la de transiciones. O sea, nosotros nos agarramos VHS, de repente cambiamos a CD, de repente a DVD, de repente a USB. Blu-ray, Pero fue todo sí. muy abrupto. O sea, hay generaciones ahorita... Yo recuerdo que una de las más notables es que MTV empezó a pasar los reality shows y los primeros que reality shows fueron los de Ryan Allen Sheckler, creo que eran. Ajá. Los de él y Teen Moms y las Kardashians. O sea, Chúlame la máquina. Enchúlame la máquina con Exhibit, exactamente. Entonces, o sea, el reality donde te enchulaban, pero la casa. no, que era no con el recuerdo. bus. String Ajá. McCuber. Que decía, move that boss. Yo no me acuerdo cómo era la vaina esa. String ¿verdad? McCuber, sí. Sí, Eso ok, mismo. ok. O sea, sí, o sea, vivimos el cambio de televisión de Yo no siempre esperaba que le remodelaran a uno la casa. Sí, ¿verdad? ahora sí que, ay, yo voy a... mi cuarto. Yo quiero ese cuarto, ay, qué litera. Sí. Igual que Overhauling, pues. Qué pobre. Yo voy a hacer un chiste muy malo, pero tengo que hacerlo porque mencioné la litera. ¿A ustedes no les gustaría tener una litera? Coño, yo tuve... Primos tenían literas y vainas así, entonces se lanzaban eso, parecían unos monos y una vaina y era como que mierda, yo quiero tener una, pero nada, mejor me quedo quietico porque me puedo fracturar, como ellos. Pero hoy en día, gracias a ese frustre de pequeño, hoy en día Hendrix hizo una mezanina en su cuarto. O sea, que Hendrix tiene la mitad del cuarto dividida. Sí, es verdad. Pero para nada, pues, porque ahí solamente tiene cháchara y ya. No es que Sí. se tira. Es como vivir en un meme. Sí, La viñeta de arriba y la viñeta de abajo. sí. Sí, sí, exactamente. ¿Se acuerdan cuando... Cuando tienes mezanina, pero eres Hendrix. Y que chécheres. ¿Se acuerdan cuando veíamos Celebrity Deathmatch? Yo no lo vi, yo nunca lo vi. ¿Nunca vieron VH1? ¿O yo era el único con cable aquí? No, yo tenía cable. Yo tenía cable también, lo que pasa es que, pues... Ajá, ¿qué veían ustedes cuando estaban niños en la televisión? Pokémon, ¿Ok? todo el día, todos los días. Conchale, a mí me gustaba mucho ver Cartoon Network, que si... Puro Cartoon Network, o sea, las otras... Pero en retrospectiva, pues, Pokémon, y no sé, lo pasaban, pero no me gustaba verlo, pues, no, Coño, no me nacía, solo como que, ya sé quiénes son los personajes, ya sé cómo, pero, o Ah, sea, yo sí me lo fumaba. seguir la trilogía y toda esa vaina, pues, me daba mucha Qué ladilla. vacío pues. eres, Henry. ¿Cuál trilogía? Ve, Jimmy llega, da sus 3 patadas y se va. Sí. En mi caso yo me lo pasaba viendo cuando existía Ula TV aquí en Mérida. Cuando no tenía cable, yo hacía las tareas de 1 de la tarde a 2 de la tarde, trataba de hacer todas las tareas, porque a las 3 de la tarde empezaba el horario infantil y después documentales. Me la pasaba viendo esa vaina. También veía mucho Cartoon Network, me la pasaba viendo VH1, MTV, Discovery Channel, weón, era un enfermo para Discovery Channel y Animal Planet, weón. En ese tiempo también era... Pero, o sea, MTV,
sea, ya hablar de MTV hay que hacer un caso aparte porque uno no sabe qué pasó con MTV, que antes era bonito, antes era chévere. Ah, y- pero es que, o sea, nada, marico, la plata, güey. Es Sí, obvio, digo yo. ahorita me ando como diarrea. a ver Lo del cambio de MTV es como un McDonald's, chamo. Sí. Usted no sabe cómo pasó, usted solo sabe que de repente apareció y es Solamente así. sucedió, exactamente. O sea, Hablando de los cambios en MTV, eso podemos finalizar cuando perdimos la inocencia. O sea, no la virginidad, sino la inocencia. De cuando sentimos que ya nuestra niñez no era lo mismo. Bueno. ¿cuándo, a qué edad o Sí. cuándo, en qué momento de nuestras vidas? No, ¿a qué edad? Más o menos. ¿A qué edad? Más o Sí, menos? como, o sea, Yo- la niñez. Empecemos con el invitado. Sí. Yo Empezamos con Hendrix. por lo menos diría que como a los 8 años, más o menos 9, que me mostraron un video que yo no sé por qué me lo tenían que mostrar. Two Girls, One Cup. Sí. Ese video. Ese Sí, video. bola. Ese Two Girls, video. One Cup es vintage. Sí. Lo declaramos Ese video. vintage. O sea, Y el que no lo haya visto, por favor no lo vean. O por si lo quieren ver por curiosidad, No lo hagan. no Sí. lo hagan. no, En asqueroso de general, mierda. no lo hagan, sí, sí. Yo me acuerdo que vomité mucho cuando vi ese video. Yo siempre he sido muy asqueroso con las vainas así. Y vomité, pero demasiado. Ese video, no sé por qué, lo tenían los niños y, o sea, cuando tenían Es teléfono, que en general, Lo que pasa es que cuando salían los teléfonos con el que con ya- infrarrojo. con infrarrojo Claro. y ya MP4, ya como que la sociedad se empezó a ir A la mierda. a la mierda, literalmente. en que en general desde el principio Internet siempre ha sido muy libre. Ahorita Sí. es que se le ponen las regulaciones y eso porque ya, No, ya llega un punto en el que tiene que haber un límite. Sí. Pero antes no, antes la pornografía infantil y toda Sí. la pornografía general asquerosa la tiraban por ahí, salía hasta por YouTube. Exactamente. Bueno, de hecho, yo recuerdo, hablando de pornografía en YouTube, yo creo que cuando yo perdí así como mi inocencia y la vaina fue en un cyber, de hecho, que unos carajos estaban viendo. Yo no sé por qué siempre los pervertidos sexuales se van al final del cyber. sí. Entonces, A jalarse la zambomba. exacto, entonces los bichos se masturban ahí, entonces yo dije como que mierda. Pero en ese momento no se estaban masturbando, pero estaban viendo porno. Y un pana dijo, ay, mira lo que están viendo. Y yo como que, ¿qué? Y yo fui y estaba viendo un video porno y yo como que, Es que me ok. imagino su cara cuando... Es que sí, de bolas, a uno le impresiona esa vaina porque uno está pelado y uno no sabe qué mierda. Claro, hace, pues. es evidente. Yo pues. perdí mi inocencia con 7 años. 6, 7 años, por ahí. Sí, yo también. Porque en el salón en donde yo estudiaba, los carajitos eran muy pervertidos. O sea, si ahorita hablamos de que los carajitos están avanzados para su edad, para esa época también. De bola. Porque, o sea, yo estaba como en primero o segundo grado y yo tenía un amigo, creo que se llamaba Cristian, el carajo. Y él siempre andaba hablando casa que si cuchuminas Ajá. y tetas y siempre Sí, sí, el sí, típico sí, sí. carajito este que hay en todo salón, porque no me puede negar nadie, Sí, que siempre anda con un nude, alguna foto de una caraja Sí. de nude y se la pone de fondo en el celular Sí. y vainas así. Sí. En mi caso pasó así, yo como que, en mi caso ese amigo se llamaba Alberto y el pana llegaba, pero lo que pasa es que su madre, Y su- con o sea, ese nombre, pues... la mamá de Alberto estaba chévere en ese momento y pues bueno. ay, Creo que- Dios. Bueno, muy buena charla. Sí. Agradecidos con el señor Hendrix por tomarse un tiempito para venir al podcast. Recuerden que esto es una vaina, esta vaina no tiene nombre. Nos presentamos de nuevo. Maywell por aquí, Pizza Señor en Twitter. En Instagram estoy como LeMaywell11, todo pegado y en minúsculas. Yeah. El señor Hendrix. Hendrix Abreu 840, ya saben las redes sociales, los espero, síganme, no sean ratas. Ok. Nicolás Suárez, Suárez el Nicolás, Twitter e Instagram. Vamos Esto a fue presentar todo. aquí, no, ya vamos a presentar aquí a Sí. Jimmy que estuvo aquí con nosotros, el señor Jorge Ojeda. Por favor que se presente y dé sus redes sociales rapidito antes de que vuelva a morir. Jorge Ojeda en Facebook, Vietnam en Instagram. Chao. Y no tiene Twitter. No pero tiene pronto- Twitter. Pronto le vamos a abrir un Twitter. Antes de irnos quiero proponerle algo al que sea que escuche esto. Debía haberlo propuesto al principio, Sí, de hecho. sí. Un top con las cosas vintage que más marcaron su infancia. Ajá, exactamente. Ya sea comiquitas, ya sea lo que sea, y nos lo mandan en el hashtag tablón, Incluso en el hashtag sí. EBNTN, Sí, sí. por redes sociales, donde sea, cualquiera de nosotros. Y no, mire, pedazo de pajugo, Incluso, esto es mi top. incluso en direct de Instagram y todo. Sí, a veces hago yo directs de Instagram, así que pueden seguirme y perder el tiempo conmigo. Bueno, esto fue todo, amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós, arrivederci. Adiós.
Au revoir.